Comienza el informativo. El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemsky, respondió a las preguntas de NTN 24. En entrevista exclusiva para televisión, el diplomático negó que Moscú vaya a instalar una base militar en una isla venezolana, como lo reportó en las últimas horas la agencia estatal de noticias TASS. En conversación con nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Fernández, dijo que la información es falsa. Le puedo asegurar que una de esas cosas inventadas que aparecieron los últimos días en la prensa tanto rusa como de otros países del mundo es la noticia de unos supuestos planes rusos. Tal como usted seguramente está enterado, la Constitución venezolana prohíbe tajantemente la instalación de cualquier tipo de bases militares. Así que especular sobre esto a mí me parece simplemente un juego no muy limpio. Una semana después de la llegada de 2 aviones rusos con capacidad nuclear a territorio venezolano y en medio de una creciente tensión entre Colombia y Venezuela por denuncias de Nicolás Maduro sobre un complot para derrocarlo, el diplomático ruso aseguró que Colombia no debe temer por los recientes ejercicios militares con Caracas. Según él, Rusia no está amenazando a Colombia con los bombarderos. No se trata de ninguna provocación. Rusia jamás ha tenido planes de dominar el mundo en general o áreas regionales, algunas áreas regionales en particular. Por eso no hay ningún peligro desde el punto de vista de las intenciones del gobierno de Rusia en lo que se refiere a las relaciones con los otros países. Nosotros estamos dispuestos a desarrollar unas relaciones de amistad con todos los países del mundo y eso es lo que estamos haciendo con Venezuela. El fin de la meta de estos ejercicios conjuntos, de esos vuelos conjuntos que se realizaron la semana pasada durante la presencia aquí en Venezuela de 2 bombarderos estratégicos rusos, Tupolev 160, fue exactamente seguir la práctica normal de rutina que tienen todos los países que mantienen una cooperación militar. Estos aviones ya han visitado Venezuela en ocasiones anteriores, en el año 2008 y en el año 2013, así que es tal como dije, una práctica normal. Nosotros tenemos otros ejemplos de esta cooperación militar por ejemplo, todos los años durante el verano, porque en invierno sería bastante difícil hacerlo en Rusia, pero los venezolanos vienen a participar en los juegos militares que se llama biatlón de tanques. Claro. Y a propósito, han logrado unos resultados muy buenos, me refiero a los tanquistas venezolanos que participaron en esto. Así que es una práctica normal y no hay nada por qué preocuparse. En la entrevista con NTN 24, el embajador ruso en Caracas también respondió al gobierno de los Estados Unidos, que cuestionó a Rusia por enviar aviones de guerra a Venezuela y no ayuda humanitaria como lo está haciendo la Unión Americana. Yo diría que en lugar de los representantes norteamericanos, yo me abstendría de unas declaraciones de este tipo por tener un historial de sus relaciones con América Latina tan manchado de las agresiones y de las actividades subversivas. Le puedo decir que solamente durante la vida de la generación a la cual pertenezco yo, hemos presenciado las intervenciones militares norteamericanas en la República Dominicana, en Granada, en Panamá, la participación completamente probada en el golpe de Estado de Chile y todo el trabajo sucio que se hizo para montar la invasión a la Bahía de los Cochinos. Así que en vez de pronunciarse de esta manera, yo me abstendría de empezar o de
de inmiscuirse en nuevas aventuras. Espere la entrevista completa en el programa Zoom a la Noticia, hoy a las 8 de la noche, hora de Bogotá y la costa este de los Estados Unidos. Mauricio Macri asumió la presidencia pro tempore del Mercosur por los próximos 6 meses e inició su gestión con fuertes críticas al régimen venezolano. En compañía de su par de Uruguay, Tabaré Vázquez, el mandatario argentino aseguró que la región se encuentra en una crisis humanitaria que requiere esfuerzos inmediatos como resguardar los derechos de millones de venezolanos que escapan del hambre y de la represión del régimen de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, Macri aseguró que buscará integrar el bloque del Mercosur con el mundo. En el evento también estuvieron presentes los presidentes de los otros países que forman parte de Mercosur, como Michel Temer de Brasil y Mario Abdo Benítez de Paraguay. La región enfrenta una crisis humanitaria que requiere esfuerzos inmediatos, no solo para resguardar los derechos de miles de venezolanos, de millones de venezolanos que escapan del hambre, la violencia y la falta de oportunidades, sino también de la dura represión de su propio gobierno. Una dictadura que llevó a cabo un proceso electoral fraudulento, destruyendo la democracia bajo banderas que tanto daño le han hecho a nuestra región. Debemos continuar trabajando incansablemente y de manera coordinada para la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la restitución de la democracia en Venezuela. Aterrizó en Santiago un avión de la Fuerza Aérea Chilena con 64 ciudadanos a bordo provenientes de Venezuela que huyeron de la crisis política, económica y social que se vive bajo el régimen de Nicolás Maduro. El vuelo hace parte del plan de retorno humanitario que impulsa el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La falta de alimentos, la inseguridad y la situación política de Venezuela hicieron que Edmundo Flores y otros 55 chilenos se embarcaran en un avión rumbo a Santiago para rehacer sus vidas. En Venezuela han pasado cosas terribles. Hay mucha miseria, mucha pobreza, mucha matazón. La gente tiene que hacer cola de 2 o 3 días, amanecerse en la cola para poder comprar un mísero pollo. Edmundo, quien vivió 36 años en territorio venezolano, busca ahora en su patria volver a tener una vida digna. Sin embargo, el no poder traer a su hijo es su principal preocupación. Cristian, Dios quiere y la Virgen Santísima te pueda traer algún día, hijo. No importa cómo sea, tal vez con la ayuda de nuestro gobierno. Pero ten fe, ten calma y yo a lo mejor te puedo ayudar, hijito. Tranquilo, hijo, cualquier cosa yo te voy a escribir, te voy a llamar. Cerca de 160 chilenos se han devuelto a su patria desde Venezuela en las últimas 3 semanas. De ahí la importancia del programa de retorno humanitario que viene implementando el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vemos el regreso de compatriotas que han estado en una situación muy difícil y que gracias al programa de la Cancillería y del gobierno del presidente han podido volver y reencontrarse también con sus familiares. El pasado 27 de noviembre, este mismo avión de la Fuerza Aérea Chilena trajo a 99 personas que también decidieron huir de territorio venezolano, buscando en el país que los vio nacer un mejor futuro. Sin duda, pues este plan del gobierno del presidente Sebastián Piñera avanza de manera positiva, así lo han calificado las personas beneficiadas con la iniciativa. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Tras un pedido de la defensa, el juez en la causa contra Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, decidió postergar la sentencia prevista para hoy en una corte federal. El pasado 4 de diciembre, el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, recomendó que Flynn no vaya a la cárcel debido a su colaboración sustancial con las pesquisas. Sorpresa este martes en la Corte Federal de Washington en la audiencia condenatoria contra Michael Flynn, acusado de mentir a los agentes del FBI sobre sus contactos con la trama rusa. Tras varias horas de juicio, el magistrado Emmett Sullivan aplazaba el veredicto del exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump hasta el próximo año. Según sus abogados, Flynn cometió perjurio involuntariamente al no haber sido notificado explícitamente que era un delito mentir al Buró Federal de Investigaciones, una línea de defensa que horas después compartía la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien llegó a calificar de emboscada la actuación del FBI.
Todavía creemos firmemente las cosas que pueden haber ocurrido nuevamente son para que el juez tome la decisión de si se involucró en algo inapropiado. Lo que sí sabemos que fue inapropiado por sí mismo, admitido, de James Comey, es que el FBI rompió el protocolo de una manera que entraron y tendieron una emboscada al general Flynn, y de la forma en que lo interrogaron y de la forma en que lo alentaron a no tener presente la oficina del abogado de la Casa Blanca, y lo sabemos porque Comey nos dijo eso. Horas antes era el propio presidente estadounidense quien le deseaba buena suerte a su ex empleado a través de la red social Twitter. Buena suerte hoy en la corte al general Michael Flynn. Será interesante saber qué tiene que decir, a pesar de la tremenda presión que se pone sobre él sobre la colusión con Rusia en nuestra gran y obviamente altamente exitosa campaña política. No hubo ninguna conspiración. En su alegato, el juez de distrito Emmett Sullivan acusó al ex asesor de republicano de comportarse como un traidor, por lo que le ofreció la opción de recibir un castigo potencialmente más severo ahora o esperar a que avance las pesquisas para aclarar su cooperación con los investigadores. Michael Flynn, quien se desempeñó en el cargo durante menos de un mes a principios del año 2017, ha colaborado ampliamente con Mueller en las investigaciones en curso, razón por la que el propio fiscal había pedido al magistrado la mínima sentencia para el acusado o incluso la opción de no enviarlo a la cárcel. Mientras el futuro del general retirado se decidía de puertas para adentro, en las afueras de la Corte Federal, decenas de partidarios de Donald Trump defendían la inocencia de su exasesor. Yo creo que él es inocente 100%. Creo que fue involucrado injustamente. Y quiero que esté en libertad, quiero que le devuelvan todo lo que le han quitado y más que todo su integridad, que ha apoyado a este país por 33 años. A pesar de no haber sido todavía condenado, Michael Flynn es la persona de más alto rango que es acusado por perjurio por el equipo que investiga la trama rusa, que está liderado por el fiscal especial Robert Mueller. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. El gobierno de Donald Trump prohibió oficialmente el uso de aceleradores de disparos en Estados Unidos. Quienes posean estos dispositivos tendrán 90 días para entregarlos a partir de la fecha en que se publique la regla final en el registro federal. Estos equipos generaron controversia el año pasado, luego de que un hombre armado en Las Vegas los usara en sus armas para disparar a los asistentes a un concierto, matando a 58 personas. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La administración de Donald Trump anunció en las últimas horas que van a prohibir bajo la ley federal los aceleradores de disparos en las armas en Estados Unidos. Esto permite que rifles semiautomáticos se conviertan en armas automáticas, como lo vimos en el tiroteo el año pasado en Las Vegas, donde se cobró la vida de al menos 58 personas y más de 800 resultaron heridos. A partir del anuncio oficial, la administración Trump asegura que las personas que tengan en sus manos este tipo de dispositivo tendrán 90 días para destruirlos o entregarlos después de que se le haga una enmienda al Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos. Este anuncio por parte de la administración de Donald Trump se hace después de que se le entregara al mandatario estadounidense el informe de la Comisión Federal de Seguridad en las Escuelas, cuya tarea tiene hacer recomendaciones no solo a legisladores a nivel local, sino estatal y federal para ayudar así a prevenir futuros tiroteos en las escuelas alrededor de la Unión Americana. Esta mañana también completamos el proceso para una nueva regulación que prohíbe los llamados bump stocks o aceleradores. Y Matt, tú hablarás de eso al respecto en un momento. Además, seguimos su liderazgo, dejando en claro que los bump stocks que convierten las armas semiautomáticas en ametralladoras son ilegales. Todos recordamos lo que ocurrió en Las Vegas el 1 de octubre y no tengo que recordar ese día horrible. La Comisión Federal de Seguridad en las Escuelas surgió a partir del tiroteo en Parkland, Florida, donde se cobró la vida de al menos 17 personas. Esta consiste en 3 pilares. El primero, prevenir. El segundo, proteger y reducir el peligro. Y el tercero, brindar respuesta y recuperación pronta después de un tiroteo. Esta comisión se ha reunido alrededor de Estados Unidos no solo con estudiantes, sino también con padres de víctimas, también profesores, directores en las escuelas y expertos en salud mental. En otro tema, el presidente una vez más está cumpliendo una promesa que le hizo al pueblo estadounidense y esta mañana el fiscal general en funciones firmó
la orden dejando claro que los aceleradores son ilegales porque caen dentro de la definición de ametralladores prohibidos bajo la Ley Federal de Armas de Fuego. Un periodo de 90 días comienza ahora, donde las personas que tengan estos aceleradores o bomb stocks deben entregarlos a una oficina de la ATF o destruirlas para el 21 de marzo. Esta comisión fue realmente un engaño desde el principio. No estaba concentrada en hacer cosas que evitarían la violencia armada. Se concentraba en hacer las escuelas menos seguras, de hecho. Trump dijo desde un principio que quería armar a los profesores y poner armas en las escuelas. Betsy DeVos tampoco dejó de lado la posibilidad de armar a sus profesores con fondos federales. Esto no va a ayudar a los estudiantes a estar más seguros en las escuelas. Esta Comisión Federal para la Seguridad en las Escuelas ofrece varias recomendaciones a las comunidades alrededor de la Unión Americana. Entre estas, ampliar los recursos que se le brindan a los servicios de salud mental en las escuelas, en especial para aquellas de bajos recursos. También ofrece un plan para lidiar con los medios de comunicación. Entre estos, una de las recomendaciones que hacen es no divulgar la foto o el nombre del autor de un tiroteo para, de cierta manera, no crearle ningún tipo de fama. Sin embargo, los expertos en este tema, entre estos la secretaria de Educación Betsy DeVos, aseguran que ninguna recomendación o ninguna legislación puede reemplazar el papel que juegan los padres en la vida de un autor de un tiroteo. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Estados Unidos tendrá una fuerza militar en el espacio. El presidente Donald Trump ordenó oficialmente al Pentágono la creación de un comando combatiente unificado dedicado a las operaciones espaciales, que se convertiría en la 6ª división de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sin embargo, se necesitará el visto bueno del Congreso. El vicepresidente Mike Pence fue el encargado de hacer el anuncio. El Comando Espacial de los Estados Unidos integrará capacidades a lo largo de todas las ramas de las fuerzas militares, desarrollará tácticas, doctrinas y procedimientos que permitirán a nuestros guerreros defender nuestra nación en esta nueva era. Y digo con gran orgullo, es un honor anunciar el establecimiento del Comando Espacial aquí en el Kennedy Space Center, una nueva era de seguridad nacional de los Estados Unidos en el espacio comienza hoy. Ayer en este informativo publicamos la historia de Abdullah Hassan, un niño de 2 años que padece una enfermedad terminal en California y que está separado de su madre, quien, afectada por el veto migratorio de Donald Trump, no ha podido viajar a verlo. Tras conocerse la angustiosa súplica del padre de Abdullah, el gobierno de Estados Unidos aprobó una visa humanitaria para la mujer yemení que clamaba por poder abrazarlo. Un desenlace feliz para un caso que conmovió a Estados Unidos. Mi hijo necesita a su madre. Ella quiere besarlo, abrazarlo por última vez. Entre lágrimas, Ali Hassan le rogó al gobierno estadounidense permitir el reencuentro entre su esposa y su hijo, Abdullah Hassan, quien padece una enfermedad terminal. Por favor, ayúdenos a reunir a mi familia de nuevo. La mujer no puede ingresar al país por ser de Yemen, uno de los países afectados por el veto migratorio de Donald Trump. Pero las plegarias de Ali fueron escuchadas. La Casa Blanca le otorgó una visa a la madre. Es un caso muy triste. Nuestros pensamientos están con la familia en este momento difícil. La mujer, que se encuentra en Egipto, llegará este miércoles a Estados Unidos para verse con su hijo de 2 años de edad, quien permanece con vida gracias a un respirador artificial. Indignación han generado estas imágenes, niños marcados con números en sus brazos y manos, como ocurrió con los judíos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de menores que llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos con la caravana migrante y que solicitan el asilo junto a sus padres. Una escena que revive los campos de concentración. Niños marcados como los judíos en pleno Holocausto. Pero la escena es más reciente. Son niños centroamericanos que intentaron ingresar a Estados Unidos junto con sus padres. Hacen parte de la caravana migrante y las autoridades mexicanas los marcan en brazos y manos para rastrearlos. Una escena que ha generado indignación en el mundo. Las imágenes fueron tomadas por un reportero estadounidense en la Casa del Migrante en Juárez y la Casa de la Anunciación en El Paso. Un llamado al respeto de los derechos de los niños y la dignidad se ha hecho sentir desde organizaciones civiles que rechazan este tipo de actos justo el Día Mundial del Migrante. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Todos podemos y debemos proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y desplazados de la explotación, la violencia, la discriminación y los abusos. Ante todo, son niños, son vidas en tránsito.
Mientras se precisa qué ocurre con los niños, otros miembros de la caravana persisten en solicitar el asilo en la Unión Americana. Entre ellos María Mesa y sus hijos, la mujer que se hizo viral por una fotografía cuando huían de los gases lacrimógenos lanzados por agentes fronterizos estadounidenses durante una protesta en la frontera el mes pasado. El agente se acercó a María Mesa y le dijo a la madre: si te vas de aquí y vas a San Isidro, allí te cuidarán. Me preocupa que esa sea solo una forma de sacarla de los Estados Unidos, porque tan pronto como abandone el territorio de los Estados Unidos, los funcionarios mexicanos pueden recogerla y llevarla. La mejor manera de hacerlo es si la van a procesar. Llévenla a San Isidro, ciertamente tienen la capacidad de hacerlo. Rodeados de defensores y abogados, los migrantes se sentaron junto a un torniquete de metal después de haber ido más allá de un cartel que marcaba la división entre México y Estados Unidos. Tras más de 4 horas de espera, los funcionarios de agentes de aduanas y patrulla fronteriza dejaron pasar a varios menores no acompañados. Organizaciones civiles aseguran que los procesos son lentos por la cantidad de solicitudes, que además de las de la caravana, se unen con la de mexicanos y haitianos. Este martes el presidente Donald Trump volvió a quejarse de la inmigración ilegal. En un tuit, el mandatario afirmó que el fenómeno de los millones de indocumentados que ingresan a Estados Unidos le cuesta $2.000 millones al año a la Unión Americana. La inmigración ilegal le cuesta a los Estados Unidos más de $200.000 millones al año. ¿Cómo se permitió que esto ocurriera? Líderes de la bancada hispana del Congreso de los Estados Unidos buscan esclarecer las circunstancias alrededor de la muerte de la niña guatemalteca Jacqueline Caal. La menor de 7 años falleció mientras estaba en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los legisladores están en Nuevo México con el objetivo de buscar respuestas en el centro donde perdió la vida la pequeña. En Nueva York fue convocada una vigilia en oración de memoria de la niña migrante. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas noches. Decenas de personas respondieron al llamado y se congregaron esta noche de martes en el Bajo Manhattan con el objetivo de pedir justicia por la muerte de Jacqueline, cuya vida se apagó el pasado 8 de diciembre, horas después de estar en manos de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, en circunstancias que todavía no logran esclarecerse. Integrantes de la comunidad hispana neoyorquina decidieron hacer esta vigilia de oración con el objetivo de hacer eco a otras voces que han surgido a través de todos los Estados Unidos con este mismo propósito: que la muerte de esa niña guatemalteca de 7 años no caiga en la impunidad. Hablamos con los protagonistas de esta historia. Durante nuestro viaje quedó muy claro que el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no está debidamente capacitado ni preparado para proporcionar una respuesta de emergencia médica a ninguna persona bajo su custodia, y especialmente a un niño. La vigilia de oración que ha tenido lugar en la noche de este martes sucede horas después de que un grupo de congresistas latinos estuviera en el estado de Nuevo México, en el epicentro de estos lamentables hechos. Allí llegaron hasta el centro de detención donde Jacqueline estuvo con vida por última vez, con el objetivo de buscar respuestas o algunos elementos que lleguen a esclarecer este lamentable episodio. Uno de los 12 integrantes de ese grupo de congresistas que viajó hasta Nuevo México compartió esta noche de martes a través de sus redes sociales la percepción con la cual él quedó después de estar en ese centro que pertenece a la patrulla fronteriza de la Unión Americana. Los oficiales del Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos simplemente no tienen la capacidad de manejar situaciones de vida o muerte, situaciones que se pueden presentar ya que los solicitantes de asilo que llegan al puerto de entrada están en extrema necesidad de atención. Por su parte, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, la agencia del gobierno de la Unión Americana a cargo de la gestión de los migrantes una vez cruzan la frontera sur del país, asegura que está en marcha una investigación interna y que esa será la que, en su concepto, esclarecerá los hechos alrededor de la muerte de la niña. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Vamos a hacer una primera pausa en el informativo y al volver, las autoridades colombianas investigan una masacre en la población de Mapiripán, en Colombia. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
Una disputa de narcotraficantes sería la causa de una masacre en la población colombiana de Mapiripán, en el departamento del Meta. En el hecho, 6 personas murieron. Con una recompensa de 50 millones de pesos, unos $17.000, esperan dar con los autores de este múltiple crimen. NTN 24 en el lugar de la noticia. Saludamos a Luis Alfredo Zapata con el reporte. Luis Alfredo. Hola, ¿qué tal? Yo los saludo desde Villavicencio, capital del departamento del Meta. Esta población dista unos 90 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia. Luego del Consejo Extraordinario de Seguridad que se cumplió en el municipio de Mapiripán, en el sur del Meta, pues las fuerzas militares y las fuerzas civiles llegaron a varios acuerdos. Primero, se ofrecerán hasta 50 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con el paradero de los responsables, tanto intelectuales y materiales, de esta masacre, donde perdieron la vida 6 hombres. Segundo, van a aunar esfuerzos entre autoridades civiles y militares para patrullar metro a metro este corredor, ya que es estratégico para poder extraer la droga que se produce entre el Meta y el departamento del Guaviare. También las autoridades anunciaron investigaciones exhaustivas para establecer qué fue lo que sucedió y qué produjo esta masacre, donde, reiteramos, perdieron la vida 6 personas. La masacre se registró en la vereda La Realidad, a 2 horas de Mapiripán. Los 6 hombres presentaban tiros de gracia, estaban boca abajo y con los brazos en su espalda. Que no eran de la región y que traficaban con pasta de coca. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia aseguró que la masacre tiene que ver con ajuste de cuentas. Y el hecho pudo haberse sucedido por disputa de redes de narcotráfico y de rutas de narcotráfico. Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó en Mapiripán, la Gobernación del Meta ofreció 50 millones de pesos de recompensa para quienes den información que permitan ubicar los autores materiales e intelectuales del múltiple asesinato. Mire, en las próximas horas los cuerpos de estas 6 personas serán trasladados hasta aquí a Villavicencio y serán dejados a disposición de Medicina Legal, entidad que será la encargada de dictaminar las causas de la muerte, que aunque se saben que fueron con tiros de gracia, pues también van a establecer otros aspectos de la investigación. En la información que se registra desde Villavicencio, Colombia, Luis Alfredo Zapata López, NTN 24. Gracias, Luis. Hombres armados asesinaron a un periodista en el norte de Colombia. Víctor Diago Cardoso, de 37 años, murió en la población caribeña de Río Hacha. Era locutor en varias estaciones de radio de la región y también se dedicaba a la animación de eventos sociales y concursos musicales. Además, realizaba diariamente el programa Las Mañanas con Víctor, dedicado principalmente a temas musicales y de farándula. El periodista había recibido una llamada telefónica sospechosa y fue perseguido por 2 sicarios. Uno de ellos entró hasta el apartamento donde se refugiaba el comunicador y le propinó un disparo en la cabeza. Las autoridades dijeron no tener una hipótesis clara sobre la motivación del crimen. Batalla campal en Bolivia. En choques con la policía terminaron las protestas de trabajadores de transporte en Santa Cruz. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que habían bloqueado una importante carretera. Las protestas comenzaron después de que el gobierno municipal de la ciudad revelara un plan para restringir el tráfico cerca de los mercados de la ciudad. 7 manifestantes fueron arrestados. Histórica sentencia en El Salvador. Fue dejada en libertad la joven Imelda Cortés, acusada de intento de homicidio. La mujer fue procesada por supuestamente tratar de abortar a su bebé, producto de un abuso sexual por parte de su padrastro. Durante el proceso, la defensa alegó que la joven sufrió una emergencia obstétrica durante su embarazo. Actualmente su hija tiene 1 año y 7 meses de edad. El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo, como abortos espontáneos, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía del país. Estas activistas concentradas en las afueras de un tribunal salvadoreño piden justicia para Imelda Cortés.
Una mujer de 20 años juzgada por abortar a su recién nacida en una fosa séptica en abril de 2017. Al final de la audiencia, el juez la liberó de cargos. Ella en ningún momento quiso matar a la bebé, tuvo un parto en letrina. Eso es muy común en los cantones de ese país. El tema generó polémica, ya que la bebé es producto de la violación del padrastro de la joven, quien era abusada desde los 11 años. El CONA ha tenido un pésimo papel en este caso, decidiendo que la niña tenía que quedarse en la casa con el violador y la mamá de Imelda. Creo yo que esto revela, digamos, la deficiencia de todo el sistema de justicia. Durante una conferencia de prensa este martes, la defensa y organizaciones que luchan por la despenalización del aborto celebraron el fallo y dicen que este caso sienta un precedente en la justicia salvadoreña. Sino que también representa la esperanza para las otras mujeres que aún están siendo procesadas por este tipo de emergencias obstétricas, por estos partos extrahospitalarios que no son provocados en ningún momento, sino que son partos naturales. El abusador de Imelda, Pablo Enríquez, de 71 años, está detenido en una prisión salvadoreña y en enero próximo será la vista pública. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entra en el plan de austeridad de su gobierno. En la rueda de prensa matutina, el mandatario anunció que tras recibir su primera quincena, cumplirá con la nueva ley, por lo que regresará a la tesorería lo correspondiente al 29% del pago que recibió tras asumir el poder. El presidente urgió a los servidores públicos del Ejecutivo a hacer lo mismo para reducir los gastos burocráticos y para tener las cuentas claras. El salario mínimo. La posible no aprobación de recursos para construir el muro en la frontera sur tiene de nuevo en jaque al gobierno federal de Estados Unidos. Dentro de 4 días, las agencias gubernamentales podrían quedar sin fondos si el Congreso no aprueba la financiación de la polémica obra, como lo exige el presidente Donald Trump. El mandatario ha exigido $5.000 millones. Los demócratas aseguran que no otorgarán más de 1.600. Con este panorama y ante el posible cierre temporal del gobierno federal, los empleados públicos están en riesgo de no cobrar sus salarios durante los días de Navidad. Vamos a hacer de nuevo una pausa, pero antes, ¿por qué presentó su renuncia el primer ministro de Bélgica? Es lo que les vamos a contar al regreso. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Renunció el primer ministro de Bélgica. El liberal Charles Michel presentó su dimisión al rey Felipe después de una sesión en el Parlamento Federal donde constató que no cuenta con la confianza de la Cámara para sobrevivir a una moción de censura que fue presentada por los partidos socialistas flamenco y francófono y respaldada por el Partido de los Verdes. El monarca mantiene en suspenso la decisión de si aceptar o no la renuncia. El rey Felipe mantendrá reuniones en las próximas horas con los presidentes de los diferentes partidos políticos para tratar de encontrar puntos en común. Arribaron a Italia los restos del periodista muerto en el atentado en Estrasburgo, Francia. El presidente Sergio Mattarella hizo acto de presencia en el aeropuerto acompañando a la familia de la víctima. El joven resultó herido en el atentado al mercado navideño de la capital de Alsacia el pasado 11 de diciembre, perpetrado por el radical Sheriff Shekat. Posteriormente murió. El comunicador trabajaba para la emisora radial Eurofónica. No hay respiro para el gobierno de Emmanuel Macron. Ahora es la propia policía la que amenaza con ponerse en huelga. Los oficiales, que consideran haber trabajado demasiado durante las protestas de los llamados chalecos amarillos, convocaron para mañana una jornada de servicios mínimos en el país, acompañada de protestas en las comisarías. El gobierno francés ha anunciado este martes una prima extraordinaria de $340 para los agentes del orden que se movilizaron durante las protestas. La sorpresa de unos transeúntes en Alemania. 4 cebras escaparon de un circo navideño en la ciudad de Dresden y pudieron ser vistas trotando libremente. Uno de los ciudadanos captó a los animales corriendo cerca de él y subió el video a las redes sociales.
La policía emprendió una búsqueda que dio finalmente con la recuperación de los 4 equinos. Uno de los oficiales resultó herido en la operación y tras los hechos, una de las cebras murió como consecuencia del estrés. Y atención a esta nueva creación japonesa. Este es Lobot, una mezcla de la palabra love, amor, y la palabra robot. La empresa Group X lo presentó oficialmente este martes, asegurando que el Lobot se encargará de hacer felices a los usuarios. Este pequeño androide puede imitar gestos de afecto, se calienta cuando lo tocan e incluso se va a dormir cuando lo abrazan. Además puede ayudar con tareas simples como vigilar a los bebés y monitorear la casa con la ayuda de su cámara integrada. Además de ayudar a alguien, mejora la productividad económicamente. Tenemos una tendencia a preocuparnos por los sentimientos de los demás. ¿Cuál podría ser la próxima primera industria en Japón después de los fabricantes de automóviles? En el sentido, Lobot puede ser un buen campo, ya que tiene todos los elementos de la industria. Hacemos la última pausa en el informativo y al regreso tendremos para ustedes toda la información deportiva. Pero antes, la inesperada visita de Santa Claus al Acuario de París causó sensación entre sus visitantes. Ya regresamos con el informativo.